empezamos la grabación y con vuestro permiso silenciamos a todos. Aleluya. Amén. Bien, pues en esta buena y hermosa comunión que nos encontramos, nuestro hermano señorito, por favor, tenga la amabilidad de hacer una oración y vamos presentándolo todo en las manos del Espíritu Santo. Ya estamos en directo en Facebook y ya estamos en directo a través de Zoom y vamos a empezar a presentarle la reunión en las manos del Espíritu Santo para que Él tome el control de nuestras mentes, de nuestros oídos, de nuestros corazones, de nuestros pensamientos. Es importante siempre, antes de empezar a estudiar, pasar siempre por el lavacro de la oración, que el Señor vaya limpiando todos esos pensamientos con los cuales venimos del estrés y del afán de cada día y que ahora mismo nos quedemos solamente en sintonía con la enseñanza que el Espíritu Santo quiere enseñar en este día. Pues venga, adelante, hermano señorito, vamos orando. Yo sigo abriendo los micros y ustedes van orando. Venga, adelante. Amén. Bendito eres. Amén. Espíritu Santo. Bendito en esta noche, Espíritu Santo. Amén. Padre eterno, te damos las gracias en esta bendita noche Aleluya. por el gran privilegio que tú nos ofreces de Amén. reunirnos juntamente mi persona con mis hermanos para esta gran labor de aprender de tu palabra. Te damos gracias por el día que tú hoy nos regalas. Sabemos, Señor, que eres tú, Señor, que tienes el control de todas las cosas. Te presentamos, Señor, a quien va a ministrar esta clase de esta noche para el beneficio de nuestra alma, para ampliar nuestro conocimiento. Entendemos que fuera de ti, Señor, no somos nada, pero eso implica que dentro de ti, Señor, lo que tú quieras, Señor, podemos realizar. Por eso en esta noche mi alma te agradece esta gran disposición de mis hermanos administradores, lo que han tenido en bien hacer este proyecto, que tanta bendición nos está aportando a cada uno individualmente. Por eso en esta bendita noche pido por nuestro hermano Juan Miguel, por el hermano Johnny y todos los demás colaboradores que están ahí detrás del telón, que tú les conoces. Síguelos bendiciendo, Espíritu Santo. Te doy de nuevo gracias, Señor, por este día que tú nos regalas. Y como tú nos regalas estas horas, estos minutos, queremos ofrecértelos para ti, para dedicarlos, Señor, para lo mejor. Lo mejor es el estudio de tu palabra, el ampliar nuestro conocimiento y ampliar nuestra mente bajo los parámetros de tu palabra. Bendice, Señor, al administrador que va a ministrar en esta noche, nuestro hermano Cata, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. Venga, sigue orando nuestro hermano Adolfo Jiménez. Venga, adelante, Adolfo. Nos vamos a Lugo. Amén. Amén. Señor, te damos gracias, muchas gracias, Dios mío, por este regalo tan grande, Señor, que tú nos has dejado, que es tu palabra, Señor. Y gracias, Dios mío, porque nos permites administrar tu palabra en esta noche, Señor. Yo te ruego, Dios mío, Señor, que esta noche sensibilices nuestros corazones, Padre, para que tú, mediante el estudio, Señor, nos hables a nuestras vidas, nos des un conocimiento mayor, Dios mío, para convertirnos más, Dios mío, y también, Dios mío, para proclamar al mundo, Dios mío, esas buenas noticias, Dios mío, y el regalo que tú nos has dado, Señor, que es la salvación de nuestra alma, Dios mío. Padre, Señor, en esta noche te quiero presentar, Señor, al hermano Cata, al profesor Juan Miguel también, Señor, para que tú, Dios mío, les ayudes, Dios mío, en esta noche a dirigir todo lo que aquí vaya a acontecer, Dios mío. Gracias, Padre, y te lo dejo todo presentado en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a tu nombre, Jesús. Venga, nuestro hermano Jonathan Clavería, también siga orando al Señor, por favor. Amado Padre y soberano de nuestras vidas, te doy gracias, Padre, por el privilegio y el honor que nos das en esta hora, de poder postrarnos ante el trono de la gracia, Señor. Gracias por permitirnos, Señor, instruirnos un poquito más para saber de tu palabra, Padre. Bendice a tus siervos, Padre eterno, los cuales, Señor, nos enseñan de tu palabra, Padre. Te ruego, Señor Jesucristo, que en esta noche, Señor, seas tú, Padre eterno, quien dirija todo cuanto acontezca, Padre, bajo el poder de tu Santo Espíritu, Señor. Quiero dejarlo todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya, aleluya. Bendito sea tu nombre, Jesús. Nuestro hermano Cristóbal Mendoza, por favor, también siga orando al Señor.
Sí, Señor y Padre Celestial, de igual manera, Señor, que mis hermanos en esta noche, Padre, me uno a su oración, Señor, pidiéndote, rogándote, Padre amado, Señor, para que tú vengas, Señor, abriéndonos, Señor, el entendimiento, Padre, para poder entender tu santa y bendita palabra, Dios bueno. ¿Cómo no pedirte, Señor, que tú te uses, Señor, de tu siervo en esta noche, Padre, y que tú vengas, Señor, prestándole en esta hora los dichos de tu boca, Padre, para que podamos entender tu santa y bendita palabra, Señor. Aparta al hombre, Señor, en esta hora, Señor, y que seas tú, Señor, que a través de él, Señor, quien venga hablando, Señor, y vengas abriéndonos nuestro entendimiento y nuestra sabiduría, Señor, para poder entender tu palabra. En el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo, te lo dejo presentado todo. Amén. Amén. Y de igual manera, Espíritu Santo, yo también me uno, Dios mío, a las oraciones de mis hermanos. Y en esta hora, Dios mío, te rogamos, Señor, y te suplicamos que hagas descender esa sabiduría que viene de lo alto. Nosotros, Dios mío, venimos hambrientos y sedientos de tu palabra, pues tu palabra es pan y tu palabra es agua. Por favor, utiliza la boca, las expresiones y el mensaje que tu siervo tan arduamente y tan esforzadamente ha estado preparando. Úsalo, Señor, como una saeta en tu arco, Dios mío, que sea algo certero, Dios mío, y directo a nuestro corazón por medio tuyo, Espíritu Santo. Tu palabra nos despierte y nos active y nos renueve en el Espíritu y venga sanando todas esas heridas y dolencias que muchas son las que pueden estar en nuestro alma y en nuestras conciencias. Ayúdanos, Dios mío, Señor, y restaura y levanta, Dios mío, y edifícanos por medio de tu palabra. A cada oyente que escuche tu palabra, Señor, ya bien sea en directo, dándote gracias por las plataformas estas digitales, Dios mío, por medio de el Zoom o por medio de Facebook y posteriormente también por YouTube, Señor. A todos los que lo vayan a ver en directo o en diferido, sean bendecidos, Señor, por tu palabra. Ahora, Dios mío, en tus manos ponemos a tu siervo, nuestro hermano Cata, Señor de Asturias, en el nombre de Jesús. Amén. Y bien, hermanos, con todos ustedes, para no robarle más tiempo, nuestro hermano Antonio Jiménez Cata. Adelante, hermano. Buenas noches a todos. ¿Se me escucha bien? Perfectamente. Deciros que para mí es un honor, un privilegio poder ser partícipe de este proyecto y de esta labor que están haciendo mis hermanos, mi hermano Juan Miguel, tío Juan, José María, mi hermano Johnny. La verdad que es un gran esfuerzo que están haciendo, mucho tiempo, mucha dedicación, no solamente en esta plataforma de Zoom, sino también en la biblioteca. Y la verdad que para mí es un gran honor el ser partícipe y poder colaborar en esta noche. Sin más dilación, me gustaría entrar en la materia. Me toca ser ponente de la lección número 6, lo que la Iglesia hace para sí misma. Pasamos diapositiva. En esta lección estudiaremos, hermanos, lo que la Iglesia comparte, la Iglesia que fortalece y la Iglesia que santifica. Pasamos diapositiva. Estando mirando el libro que se nos dio para compartir, yo encontraba algo, hermanos, que era muy importante, y es que la Iglesia que comparte tiene que compartir una unidad exclusiva y perfecta en identidad, en evangelismo y en discipulado. Pasamos diapositiva. Antes de empezar, me gustaría decir qué es la identidad. Tenemos que tener claro este concepto. Hay una Iglesia universal, invisible, que a su vez yace
visible. ¿Pero qué medio utiliza para ser visible, hermanos? El medio de la implantación de iglesias locales. A través de la implantación de dichas iglesias, hacerse visible en diferentes lugares. La pregunta es, ¿acaso son dos iglesias diferentes? No, hermanos, la iglesia universal y la iglesia local no son dos iglesias diferentes, es una misma. Pasamos a diapositiva. Para entender esta diferencia entre iglesia universal e iglesia local, tenemos que entender que la iglesia universal es el cuerpo completo de Cristo, a través desde la cruz, en todo el tiempo de la gracia hasta el arrebatamiento. Y la iglesia local es el grupo de creyentes que se reúnen en cada diferente lugar durante este tiempo o esta etapa de la gracia. Vamos a seguir explicando un poquito más adelante esto. Pasamos diapositiva. La Iglesia Universal, hermano, una explicación breve sería: los miembros o creyentes de la Iglesia Universal son aquellos que han nacido de nuevo por medio de aceptar a Cristo a través de la predicación del Evangelio, en cualquier parte del mundo y en cualquier época, desde el comienzo del estado de la gracia. Pasamos diapositiva, hermanos, y podemos ver qué es la iglesia local. La iglesia local es un grupo de cristianos que tienen el acuerdo de formar una congregación según el patrón divino, para adorar a Dios juntos como una unidad en familia. Pasamos diapositiva. Ahora bien, ¿por qué quiero empezar hablando de la identificación? Porque la identificación es muy importante, hermanos. Podemos ver que una cosa es la iglesia universal y otra cosa es la iglesia local. ¿Por qué es importante las iglesias locales? A través de la implantación de iglesias locales podemos distinguir a los hijos de Dios en este mundo presente de los que no lo son. Podemos ver que hay buena semilla, podemos ver que hay hijos del reino, pero también podemos ver que hay cizaña infiltrada dentro del pueblo. Pero ¿cómo podemos hacer esta distinción de los hijos del reino a los que son cizaña en mitad del pueblo? Sencillamente por dos medios o dos resultados. El primer resultado sería por medio de la creencia o de la confesión, y el segundo sería por medio de los frutos y de las obras. Vamos a explicar este concepto. Pasamos diapositiva. De acuerdo, hermano Antonio, presta atención al micro, porque en vez en cuando se te distorsiona y estamos disfrutando de la enseñanza. De acuerdo. Pasamos diapositiva. ¿Y por qué es necesaria la identidad? Miren, hermanos, es necesaria la identidad porque no por ser miembro activo en una iglesia local ya se puede catalogar como hermano. Hay una nota importante. Por esta misma razón no podemos ni debemos albergar en nuestros cargos eclesiásticos y mucho menos dar cabida en nuestras congregaciones a miembros que no pasen la criba de la confesión y de los frutos como resultado de sus obras. Más bien debemos tener a gente que han tenido un encuentro con Dios por medio de la palabra y que son nacidos de nuevo. Es importantísimo, hermanos. Es muy importante tener cristianos que hayan nacido de nuevo. Pasamos diapositiva y quiero explicar un poquito más esto. Mirad, hermanos, ¿por qué es importante la identidad? El rótulo de esta nueva diapositiva dice: la importancia que dieron los primeros padres apostólicos a la identidad. Mirad cómo le daban importancia a los padres apostólicos a la identidad. Pasamos diapositiva. Y podemos ver, hermanos, que en aquellos tiempos podemos ver que para preservar sus vidas a causa de las persecuciones de los primeros siglos, como la persecución de Nerón, de Domiciano, las persecuciones de los romanos, podemos ver que los cristianos se escondían en catacumbas, en lugares escondidos, y ellos tuvieron un acróstico, tuvieron una manera de insignia, una manera de dibujo, que servía como contraseña para no ser descubiertos. Y la contraseña en hebreo se escribe Isoye, y quiere decir, hermanos, Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. La palabra Isoye quiere decir Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. De esa manera podían reconocer, hermanos, a los que eran cristianos y a los que no eran cristianos a través de este acróstico. También había una siguiente manera, pasamos diapositiva, y podemos encontrar que en el siglo II le dieron tanta importancia a la identidad
que a todos los catecúmenos que iban a ser bautizados se los obligaba a recitar en público una confesión. ¿Y qué confesión era? La confesión era el credo apostólico. Y el credo apostólico decía así: creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Y dice, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado de muerte y sepultado, descendió a los infiernos y resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre, Dios Todopoderoso. Desde allí Él ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo. Y ahora dice una frase que la voy a explicar, dice, la Santa Iglesia Católica. Pero el término católica no se refiere a la Iglesia Católica Apostólica y Romana, no, se está refiriendo, católica se refiere a la Iglesia universal. El término católico quiere decir universal. De esta manera diría, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia universal, ¿entendéis, hermanos? La comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y de la vida eterna. Amén. Podemos ver, hermanos, que los primeros padres apostólicos crearon una manera de identificación, una manera de identidad. Pasamos diapositiva. Quiero deciros, hermanos, que después de la identidad, sabemos que hay una iglesia universal, sabemos que hay una iglesia local y sabemos que tenemos que tener una identidad cristiana para diferenciar entre los que son nacidos de nuevo y de los que son cizaña. Mirad, ¿por qué quiero tratar esta siguiente diapositiva, la importancia del evangelismo y del discipulado? Mirad, hay algo que es importante. La Iglesia universal se desarrolla por medio de la obra del evangelismo y las iglesias locales se establecen por medio del discipulado. Lo repito otra vez. La Iglesia universal, el cuerpo de Cristo, el cómputo completo y global, se desarrolla por medio de la obra de evangelismo. Sin embargo, las iglesias locales se establecen por medio del discipulado. El evangelismo es el método para salvar a los pecadores y traerlos hacia Cristo, y el discipulado es el método de perfección dentro de las iglesias de aquellos creyentes que han sido salvados por medio de la sangre de Cristo y ahora que han pasado a formar parte de una iglesia local, son perfeccionados dentro de las iglesias a través del discipulado como creyentes desde su nacimiento hasta su madurez completa. Pasamos diapositiva. Me gustaría desarrollar un poquito más qué es el término de evangelismo. Pasamos diapositiva. ¿Qué es evangelizar? Evangelizar es la orden de salir al mundo y compartir las buenas nuevas del Señor para que su gran sacrificio en la cruz llegue a ser válido hacia los pecadores y para que toda persona alcance la salvación por la fe en la gracia de Dios. Esto se denomina la Gran Comisión. Marcos 16:15 dice lo siguiente: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Vamos a declarar este texto de una manera más elocuente y más sencilla y más profunda. Pasamos diapositiva. Mirad, la gran comisión de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura se puede partir de esta manera. El llamado es id. La palabra id sería como el remedio a la inacción y a la apatía. Por todo el mundo, digamos que es el remedio al egocentrismo y a atendernos a nosotros mismos. Y predicad es el remedio a la falta de objetivos de nuestra misión. El Evangelio es el remedio a errar la temática y a toda criatura sería el remedio a la discriminación. Por lo tanto, necesitamos poner remedio a la inacción y a la apatía. Necesitamos poner remedio al egocentrismo y atendernos a nosotros mismos. Necesitamos poner remedio a la falta de objetivos de nuestra misión. Necesitamos poner remedios a errar las temáticas y necesitamos poner remedio a la discriminación. Esa es la gran comisión, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Pasamos diapositiva. Ahora bien, yo tengo aquí una pregunta y quiero que analicéis después los 3 siguientes pasos. Y la pregunta es la siguiente: ¿cómo puede un redimido por la sangre de Cristo y salvo por el amor de Dios mirar a otra persona sin salvación y seguir indiferente como si no pasara nada? Y yo tengo aquí 3 apartados que he escrito. Y yo digo,
somos ganadores de almas porque no queremos la sangre de los perdidos en nuestras manos. No queremos la sangre de los perdidos en nuestras manos. Tenemos que salir al mundo y decir que hay un Cristo que salva. Tenemos que salir al mundo y decir que hay sangre que limpia, que hay sangre que perdona, que hay sangre que justifica. Número 2. Por eso es que lo hacemos constantemente, todo lo que podemos, utilizando toda herramienta disponible para evangelizar y para ganar almas. Tenemos, creo, hermanos, muchas herramientas, muchos métodos. Hoy en día, a través de las plataformas digitales, podemos evangelizar a través de Facebook, podemos evangelizar a través de WhatsApp, podemos evangelizar a través de diferentes medios. Creo que Dios nos ha dado muchas herramientas para poder alcanzar almas para Cristo. Y lo tercero que puedo encontrar es que tenemos que dirigir este ministerio de una manera personal, y es de esta siguiente manera. Tenemos que dirigir este ministerio a través de miles de predicadores, discipulados, eso es lo primero, calificados como mensajeros del Evangelio entre las masas que asisten a una iglesia local, para un mayor crecimiento de la Iglesia universal, que es el cuerpo de Cristo. Hay mucha gente que me dice, mi deseo es salir a la calle y compartir el Evangelio. Digo, sí, es buen deseo, pero creo que es importante hacer un discipulado y tener un conocimiento para saber compartir, para saber desarrollar y para saber presentar apología y defensa del Evangelio. Porque no vivimos en tiempos, por decirlo así, del año 70, ni del 80, ni del 90, no. La sociedad ha cambiado, hermanos. Y tenemos que dar respuestas a preguntas que se hacen en la calle. No podemos quedarnos pasivos y ausentes de recursos. Creo que tenemos muchos recursos para poder alcanzar almas para Cristo. Pasamos diapositiva. Me gustaría explicar rápidamente qué es el discipulado. Pasamos diapositiva. Para entender esto tenemos que entender primero qué es un discípulo y qué es discipulado. ¿Qué es un discipulado? ¿Qué es discípulo? Un discípulo es la persona que ha puesto su fe en Cristo y que se ha identificado, podemos leer, que se ha identificado y comprometido a seguirle. Un discípulo no es meramente uno que aprende, sino un partidario. De ahí que se les mencione como imitadores de su maestro. Eso es un discípulo. Lo siguiente es un discipulado. Discipulado es hacer discípulos en un proceso que se realiza sometidos en una iglesia local bajo la guía del Espíritu Santo para conducir a creyentes a una clase de vida en completa sumisión a Cristo. Pasamos diapositiva. Ahora, ¿cuáles son los componentes de discipulado? Mirad, para entender los componentes de discipulado tenemos que entender tres áreas, y es el ser, el saber y el hacer. Y sobre estos tres ejes se debe dirigir la atención del discipulado para formar discípulos. Primero, ser. Ser apunta a lo que somos, a la correspondencia que debe existir entre la conducta y la palabra, y el carácter del hombre. El saber se dirige al conocimiento de la verdad, y el hacer tiene que ver con lo que hacemos, con la acción y con la manera de conducirnos en la vida. Lo repito, el ser tiene que ver con el carácter del hombre, el saber tiene que ver con el conocimiento de la verdad y el hacer tiene que ver con la acción con la que nos conducimos en nuestra vida. Pasamos diapositiva. Y ahora sí que quiero desarrollar un poquito más esto del discipulado y puedo encontrar cuatro áreas, que es el carácter, la conducta, el conocimiento y el compromiso. Mirad, el carácter se refiere al conjunto de cualidades propias de una persona que la distingue por su modo de ser o obrar de las demás. El carácter se forma por la influencia de la familia, de la sociedad y de la religión. Desarrollar el carácter es más importante que desarrollar lo que hacemos. El carácter cristiano se debe distinguir primeramente por la integridad, por la pureza, por el valor, por la madurez y por los frutos del Espíritu. Podemos mirar, hermanos, en Efesios 4:13 que dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En Gálatas 5:22 nos dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Necesitamos, hermanos, desarrollar integridad, pureza, valor, madurez y frutos del Espíritu. Seguimos, hermanos.
Hemos estado explicando qué es el carácter. Vamos a ver la conducta. La conducta es el modo de comportamiento de las personas, sus hábitos de vida. También serán desarrollados y transformados para que reflejen a Cristo. Primera de Pedro 1:15 nos dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Santiago 1:22 nos dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Tenemos que tener una conducta de comportamiento, una conducta con unos hábitos de vida conforme a lo que refleja la palabra de Dios. Lo tercero que puedo encontrar, primero es carácter, después conducta, lo tercero es conocimiento. El conocimiento es conocer a Dios y su voluntad con el hombre conforme a lo que está revelado. Revelado en las Escrituras es fundamental, pero también ser importante que el conocimiento bíblico nos lleve a transformar nuestro modo de pensar y nuestro modo de actuar. Segunda de Timoteo 2:15 al 17. Más bien voy a leer el 15. Dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Qué importante es el conocimiento. Pero miren, hermanos, en otra traducción, que es la Biblia de las Américas, lo presenta de esta manera. Dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse. Y ahora dice: que maneja con precisión la palabra de verdad. Lo repito: que maneja con precisión la palabra de verdad. Tenemos que tener, hermanos, precisión a la hora de manejar la palabra. Lo cuarto que puedo encontrar es compromiso. Hemos dicho que es carácter, conducta, conocimiento y compromiso. Compromiso es conducir al discípulo a un compromiso radical con Jesucristo. Esta es una tarea ineludible por parte del discipulado. Todo creyente debe ser vigilado del costo y las implicaciones de seguir a Jesús. Mirad, hermanos, hay una escritura en Lucas 9:23 que dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. En Lucas 14:26-27 dice lo siguiente: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, y a su mujer, hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Por lo tanto, qué importante para desarrollar un buen discipulado es tener carácter, conducta, conocimiento y compromiso. Pasamos diapositiva. Hemos estado explicando que hay que tener identidad, que es evangelizar, que es el discipulado. Ahora vamos a ver cómo la Iglesia se fortalece. La Iglesia se fortalece por medio de una unidad exclusiva y perfecta a través de 3 puntos: la fe, la doctrina y la comunión. La fe, la doctrina y la comunión. Vamos a pasar a diapositiva. Para entender la fe, yo, hermanos, lo planteo de esta siguiente manera. Tenemos que entender 3 importantes métodos para reconocer una fe genuina. Y es que la fe y la razón siempre van a entrar en debate. Pasamos diapositiva. El primer método, hermanos, que es contrario a la fe, es el método del relativismo. El relativismo es la postura o teoría de rechazar la existencia de verdades y defender que todo es opinable, que todo depende del punto de vista. Es una teoría idealista acerca del carácter relativo, condicional y subjetivo del conocimiento humano. Si hoy salimos a la calle y hablamos de fe, seguramente que a las personas que hables, si coges a 2, 3, 4 o 5 personas, te va a decir: tu verdad, mi verdad, tu punto de vista no es mi punto de vista, todo es muy relativo. Pero nosotros en el cristianismo no practicamos el relativismo, sino practicamos una fe genuina, una fe verdadera, una fe certera, que nuestra guía y nuestra conducta está basada en la palabra de Dios. Pasamos diapositiva. Otro método contrario es el método empírico. ¿Qué es el método empírico? Es confiar en nuestras percepciones sensoriales para descubrir la verdad. Es la base de la investigación científica. El empírico dice: lo creeré solamente si lo puedo ver o tocar. Esto genera, dentro de las iglesias locales, el método empírico es algo que se propaga muy a menudo y genera cristianos sensacionalistas, cristianos que necesitan, para tener un buen culto, necesitan tener una llenura, un toque, necesitan tener una buena alabanza, necesitan tener
un ministro en particular, pero nosotros no somos de los que practicamos métodos empíricos dentro del pueblo, no, nosotros somos los que practicamos fe en mitad del pueblo. Nosotros no seguimos al Señor simplemente por sensaciones, ni por bendiciones. Nosotros seguimos al Señor porque estamos firmes y creemos que hemos alcanzado una fe genuina y una fe auténtica. El empirismo tiene un gran defecto. ¿Cuál es el gran defecto? El gran defecto es que todo no puede ser visto, ni medido, ni explicado, hermanos. De esa manera, pasamos a la siguiente diapositiva y encontramos otro método que es contrario, es el método del racionalismo. Es confiar en la razón humana para descubrir la verdad. Su medida es el intelecto humano. El racionalista dice, lo creeré solamente si lo puedo razonar con la lógica humana. Pero el racionalismo tiene un defecto, de que nunca puede ir más allá de los límites de la inteligencia humana. Hay cosas, hermanos, que no se pueden explicar, ni se pueden razonar, ni se pueden comprender. Hace poco tuve una conversación con un compañero de trabajo y él me decía, está muy bien que me expliques todo eso de la fe, pero yo creo mucho más en la filosofía. Creo que somos hombres racionales. Creo que las cosas tienen que ser medidas, aplicadas y tienen que ser comprendidas. Y yo le dije, muy bien, ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Tú has visto, por ejemplo, lo que es el amor? ¿Has visto lo que es la mentira? ¿Has visto lo que es la envidia? ¿Has visto lo que son los sentimientos? No se ven, ni los puedes razonar, pero sí, los crees, ¿no es así? Pues de igual manera, nosotros no practicamos métodos empíricos, no practicamos métodos racionalistas, sino practicamos métodos de fe, porque es una certeza que tenemos dentro de nuestro corazón. Y para desarrollar el tema de la fe, me gustaría que pasemos la diapositiva, hermanos. Y me gustaría aplicar qué es el método genuino de la fe. Mirad, en Hebreos 11 nos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Para una mayor explicación, en el griego se escribe con una palabra que es pisteos, y en su raíz etimológica nos sugiere lo siguiente, es firme convicción basada en lo que has oído. Nuestra fe es una firme convicción basada en lo que hemos oído. Eso es fe. Me gustaría que pasáramos diapositiva. Y vamos a leer lo que es Hebreos 11 en tres diferentes traducciones. En la Biblia de Ausejo dice lo siguiente, la fe es anticipo de las realidades que se esperan y prueba de las que no se ven. En la Biblia de Benedicto es más sencillo, confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera, es estar convencido de que algo existe aun cuando no se puede ver. Y en la Biblia siriaca, que es la Biblia pésita, dice algo que me encantó, hermanos, y dice, ahora bien, la fe es la convicción de las cosas que se esperan como si ya fueran realidad y es la revelación de las cosas que no se ven. Lo repito. Ahora bien, la fe es la convicción de las cosas que se esperan como si ya fueran realidad y es la revelación de las cosas que no se ven. Vamos a pasar un poco más adelante. Y hay un concilio que es el Catecismo Menor de Westminster del 1648. El concilio se formula a través de preguntas y en la pregunta 86 se dice lo siguiente, ¿qué es la fe en Jesucristo? La fe en Jesucristo es la gracia salvadora por la cual recibimos a Cristo, como nos es ofrecido en el Evangelio y confiamos solamente en Él para nuestra salvación. Pasamos diapositiva. Me gustaría hacer una explicación que encontré hace unos años a través de un libro de un escritor que se llama Cunningham, y Cunningham lo difiere en 5 palabras. Pasamos diapositiva. Antes de entrar, quiero deciros que, como los judíos pensaban en términos concretos, en lugar de abstractos, las palabras hebreas tenían como fin formar imágenes mentales. En el Antiguo Testamento encontramos 5 imágenes mentales de fe. Estas imágenes son progresivas e ilustran variaciones de la fe. Mirad, hermanos, cómo lo trazaba Cunningham. Vamos a pasar. Podemos ver que la palabra amén
es la primera que él traza para desarrollar la palabra fe. Y la palabra amén significa apoyarse con el fin de sostenerse. ¿Y qué imagen también tenía? Porque nosotros tenían imágenes abstractas. Mirad, la imagen que tenía es en el Salmo 23, verso 4 nos dice, aunque pase por el valle de sombra y de muerte, no temerá mal alguno. Y ahora dice, porque tú estás conmigo. Y dice lo siguiente, tu vara y tu callado me infundirán aliento. La palabra amén significa apoyarse con el fin de sostenerse. Cuando Cunningham estaba escribiendo, estaba diciendo, la vara en los pastores la utilizaba para golpear a las bestias que querían hacer daño al redil, y el cayado lo utilizaba de dos maneras. La primera manera, a través de la curvatura del cayado, las ovejas que se salían de la fila, las agarraba a través de la curvatura y las volvía de nuevo al redil. Y lo segundo que servía al cayado es cuando David, en este caso, que es el que escribe el Salmo 23, él subía a lugares montañosos, a lugares que eran muy cansados, él se apoyaba sobre el cayado y eso le servía para infundir aliento. De igual manera, nosotros, la fe, nos sirve para apoyarnos, nos sostiene, nos da descanso, nos da aliento. La segunda palabra es bataj. Y la palabra bataj es un vocablo de lucha libre y presenta la imagen de alguien estrellando a su contrincante sobre la lona. Podemos encontrar en Efesios 6:12 y dice lo siguiente, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La fe nos ayuda para hacer guerra, para luchar contra nuestros enemigos. La tercera palabra es jasá o jesé y significa escaparse a un refugio. Como una liebre busca protección en la hendidura de la peña al ser perseguida por lobos. Mirad, hermanos, quiero que leamos Cantar de los Cantares, capítulo 2 y verso 14, dice lo siguiente, paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en los escondidos de los escarpados parajes te encuentras, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso es tu aspecto. Hoy quiero decirte, en esta hora, que nosotros somos como esa paloma indefensa, como esa paloma que se siente desprotegida, pero que se esconde en los agujeros de la peña. Nosotros, de igual manera, cuando nos sentimos desprotegidos, nos escondemos en la hendidura de la peña, nos escondemos en la hendidura de las manos de nuestro Señor Jesucristo, nos escondemos en la hendidura de la hendidura de sus pies, nos escondemos en la hendidura de su costado, nos escondemos en la hendidura de sus espaldas azotadas, nos escondemos en la hendidura de sus sienes. Nosotros somos como esa liebre que quiere escapar de los lobos y nos escondemos en la hendidura de la peña. La cuarta palabra es yakal, que significa confiar cuando se está en un dolor extremo y confiar cuando se está bajo presión. Por lo general se traduce como esperanza y presenta la imagen de alguien aplicando una savia curativa. Mirad, hermanos, a veces pasamos por dolores extremos, pero tenemos que confiar cuando estamos bajo presión. Todos sentimos ataques a través de la enfermedad, a través de conflictos, a través de lutos, a través de tragedias. Pero hoy te quiero decir que confíes cuando estás bajo presión. Mira lo que dice en el Salmo 27. Dice, Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Y ahora dice este salmista, dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Necesitamos saber, hermanos, que tenemos a un Dios que en el dolor extremo, en el dolor cuando estamos bajo presión, Él está con nosotros y podemos sentirnos confiados. La quinta palabra es la palabra kabá. Y la palabra kabá es la palabra más fuerte para definir lo que quiere decir fe. Esta palabra originalmente se utilizaba en el proceso de trenzar hebras débiles y frágiles hasta hacer cuerdas imposibles de romper. Mirad, hermanos, hay un texto en el libro de Eclesiastes que dice, cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. De igual manera, la palabra kabá se aplica a este texto. Nosotros tenemos un cordón de 3 dobleces
el cual no se rompe fácilmente. ¿Cuál es ese cordón de 3 dobleces? Tenemos la doblez del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando vivimos, hermanos, cuando vivimos trenzados por medio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no hay situación adversa, no hay dificultad, no hay problema, no hay dificultad, porque sentimos esa seguridad, nos sentimos confiados, esperamos, nos sentimos identificados, nos sentimos seguros. Yo digo algo en esta hora, hermanos, necesitamos saber esperar en Dios. Vamos a pasar diapositiva. Me gustaría explicar un poquito la importancia de la doctrina. Pasamos diapositiva. Textos bíblicos de sana doctrina. Segunda de Tesalonicenses 2:15 dice: así que, hermanos, estad firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones. Primera de Timoteo 4:6 dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de fe y de buena doctrina que has seguido. Y así los siguientes textos, hermanos. Pasamos diapositiva. Me gustaría pararme aquí para trazar un poquito de herejías históricas que quisieron implementarse en los siglos. Pasamos diapositiva. Mirad, hermanos, hay 4 herejías, hay muchas más, pero he apuntado estas 4, que atacaron en el siglo I. La primera herejía fue la herejía de los menandrianos, que era discípulo de Simón el Mago, que afirmaba que el mundo no había sido hecho por Dios, sino por los ángeles. La siguiente fueron los cerintianos, que distinguió entre un Jesús humano y el Cristo. Negaron el nacimiento sobrenatural de Jesús, haciendo que Jesús era hijo de José y de María, y distinguiendo del Cristo que descendió sobre su bautismo y lo abandonó en la crucifixión. Esos eran los cerintianos. Los ebionitas afirmaban que Jesús era el Mesías, pero rechazaban su preexistencia. Decían que él no era eterno. Los gnósticos eran aquellos llamados que trazaban una superioridad en ciencia, es decir, eran aquellos vanidosos, aquellos filósofos como Sócrates, como Aristóteles, como Platón. Pasamos, diapositiva. Quiero que miren esta diapositiva, hermanos. Estando estudiando las herejías, me encontré con una herejía. Aquellas personas que no conocen el pasado están propensas a caer en el estado presente. Escuchen esta herejía. A ver a qué os suena, hermanos. Año 170 después de Cristo. Autores de la herejía fueron Montano, Priscila y Maximila. El énfasis. Ellos proclamaron que eran profetas y anunciaron la era del Espíritu, el cual daría revelaciones de Dios, e insistieron en normas morales muy altas y estrictas, y este movimiento fue rechazado por su énfasis en nuevas revelaciones aparte de la Escritura. ¿Sabéis que hay un movimiento hoy en día que es el movimiento de la prosperidad? Y la prosperidad, según uno de ellos, uno de sus máximos exponentes, Guillermo Maldonado, dijo: la Biblia se ha quedado obsoleta, necesitamos nuevas revelaciones. Que el Señor reprenda los ataques del enemigo en esta hora. Nosotros no necesitamos nuevas revelaciones. Lo que necesitamos es la revelación a través de la iluminación de la palabra de Dios. No creemos en nuevas revelaciones, creemos en la iluminación de la palabra de Dios. Siguiente herejía, hermanos. Sabelianismo. El sabelianismo se fundó en el año 215 por un tal Savelio. Y el énfasis de la doctrina enseñaba que Dios era una unidad, pero que se revelaba a sí mismo en 3 formas diferentes. Decía que no eran 3 personas, sino una sola persona en 3 partes diferentes, desempeñando 3 papeles diferentes, pero siendo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es decir, que una persona a veces cogía el papel del Padre, esa misma persona a veces cogía el papel del Hijo y otras veces cogía el papel del Espíritu Santo. Nosotros rechazamos esta doctrina de sabelianismo. Siguiente herejía, pasamos diapositiva, es la doctrina del arrianismo, año 325. El autor de esta herejía fue un tal Arrio, el cual era un presbítero. Era un hombre muy elocuente y distinguía un solo Dios Padre y un Hijo creado, pero no eterno.
y en un Espíritu Santo como una fuerza o energía, sin ser una persona. Creía que el Espíritu Santo, lo primero en crear fue al Hijo y llegó a ser adorado en base de la adopción del Padre. Quiero deciros, hermanos, que esta doctrina es la doctrina que siguen los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová, su padre, su promotor fue Arrio, de tal manera que ellos creen en un Padre, creen que el Hijo no es eterno y ellos creen que el Espíritu Santo es una fuerza activa. Pero nosotros rechazamos esta doctrina. Seguimos adelante. La siguiente diapositiva se llamó macedonianismo. Esta se escribió o se fundó en el año 381 por un tal macedonio. Sostenía que el Espíritu Santo era una criatura sometida al Hijo. La corriente principal sostenía que el Espíritu Santo era divino, o de lo contrario, el Hijo no era divino, el uno o lo otro. Decía, tenemos un gran dilema. O el Espíritu Santo es divino o el Hijo es divino, pero los dos no pueden ser divinos, porque uno creó al otro. Mas nosotros no creemos eso. Creemos en el Padre, el cual es eterno, creemos en el Hijo, que fue engendrado eternamente, y creemos en el Espíritu Santo como persona que es eterna. Pasamos diapositiva. La siguiente doctrina es el pelagianismo. Pelagio fue un hombre muy devoto, un hombre muy íntegro, y en el año 431, Pelagio dio énfasis a una doctrina. Él abogaba por una negación práctica del pecado original. Se decía que no se nacía con el pecado original. Y enfatizaba la capacidad del hombre para hacer el bien aparte del poder del Espíritu. Él decía que el hombre tenía la capacidad para acercarse a Dios. Decía que el hombre no era un ser depravado, sino que en su libre albedrío él podía acercarse a Dios aparte de la palabra. Nosotros no podemos creer eso. Nosotros creemos que el hombre es un ser depravado, que es verdad que tiene libre albedrío, pero tiene libre albedrío a la hora de que cuando llega la iluminación de la palabra, y es cuando ahí nosotros podemos escoger aceptar o no aceptar. Siguiente. Una doctrina que está en contra, yo por lo menos estoy en contra, es el calvinismo. El promotor fue un tal Agustín de Hipona, en el año 400, y Calvino fue quien desarrolló más bien esta doctrina, después de los escritos de Agustín de Hipona. En el año 1509 hasta el año 1564 fue la vida de Juan Calvino. Quiero deciros que Juan Calvino no todo fue malo. Fue un teólogo el cual también trajo buenas ideas, trajo buenos recursos, pero estamos en contra del fundamento de dicha doctrina. Él decía que Dios predestinó antes de la fundación del mundo a unos elegidos para salvación y a otros para condenación, por medio de un consejo soberano en base de un decreto y de la soberana voluntad. A estos llamó electos o escogidos para salvación y a otros llamó réprobos para condenación. Nosotros no podemos estar de acuerdo de que Dios escogiera antes de la fundación del mundo para salvación a unos y para condenar a otros. Más bien nosotros creemos que Dios escogió en Cristo, a través del llamamiento y a través, hermanos, de la aceptación de cada uno en particular. Pasamos diapositiva. Ahora quiero hablaros un poquito históricamente de herejías refutadas en contra de Cristo. Hemos visto doctrinas que querían atacar a la Iglesia, pero ahora vamos a ver herejías que estaban en contra de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pasamos diapositiva. La primera, como hemos dicho, era Arrio, y la herejía decía que el Logos es una criatura, y como criatura el Hijo tuvo que tener un principio, el Hijo no pudo tener verdadero conocimiento del Padre, y el Hijo era sujeto. A ver a qué os suena esta pregunta. Esta pregunta me la han hecho 1.000.000 de veces, diferentes hermanos, en diferentes plataformas, si Jesús podía pecar o no podía pecar. Pero mirad de dónde sale esta pregunta. Arrio, el promotor, dice, el Hijo era sujeto a cambiar y a pecar, aunque no pecó en realidad por ejercicio de su voluntad. Arrio fue promotor e insignia para promover de que el Hijo podía pecar aun cuando era encarnado. Pero San Atanasio, un hombre de Dios, en el año 325, en el Concilio de Nicea, escribió en contra de Arrio y lo trató de hereje. Él decía que de la sustancia del Padre era Jesús, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no hecho,
consustancial de una misma esencia. Homoousios quiere decir consustancial de una misma esencia era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y además los anatemas explícitamente condenaron algunas de las frases de Ario. No solamente San Atanasio lo condenó, no solamente lo condenaron en Concilio de Nicea, sino también, hermanos, anatemas que había en aquel lugar también condenaron los escritos de Arrio. Pasamos a la siguiente diapositiva. Apolonio, que es la refutación del apolinarianismo, decía que afirmó que el logos divino había reemplazado el alma o la mente del hombre Jesús, siendo la teoría monofisita. Es decir, Apolonio decía que Jesús solamente tenía una naturaleza, nada más. Solo una naturaleza. Es decir, que cuando Jesús llegó a la tierra, la naturaleza divina reemplazó a la naturaleza humana. Pero en el Concilio de Constantinopla, en el año 381, en respuesta a Arrio, al semiarrealismo y al apolinarismo, el Concilio de Constantinopla afirmó la plena divinidad y la plena humanidad de Cristo. Si tenéis tiempo para leerlo, lo apuntáis y lo leéis en vuestras casas, descargáis el Concilio de Constantinopla del año 381 y podéis ver cómo en ese concilio se dijo que Jesús era 100% divino y 100% humano. No tenía una naturaleza, sino que tenía dos naturalezas en un mismo ser. Siguiente diapositiva. En aquel tiempo se levantó un tal Nestorio, y Nestorio dijo lo siguiente. Nestorio era todo lo contrario al apolinarianismo. ¿Por qué? Porque Nestorio afirmó que decía que tenía dos naturalezas, pero en dos personas. No en una persona, sino dos personas. Él decía que había dos naturalezas, pero en dos personas. Entonces se trazó un concilio de Éfeso en el año 431 y en respuesta afirmó que Cristo es dos naturalezas en una sola persona. Lo repito, dos naturalezas en una sola persona. También en este concilio se destacó la figura de la Virgen María, llamándola portadora de Dios, lo que frecuentemente han traducido mal los católicos, la cual le llaman Madre de Dios. Los católicos cambiaron el término y lo pusieron Madre de Dios, y en el Concilio de Éfeso se decía portadora de Dios, que es muy diferente. No es lo mismo decir Madre de Dios que portadora de Dios. Siguiente diapositiva. Encontramos el eutiquianismo, que afirmó que Cristo tenía dos naturalezas antes de la encarnación. Atended a lo que voy a decir ahora. Antes de la encarnación. Esto es un gran absurdo y una gran barbaridad decir que Cristo tenía dos naturalezas antes de la encarnación, pero cuando Cristo fue encarnado, la naturaleza divina absorbió a la naturaleza humana. Es decir, eutiquianismo y apolinarianismo estarían confabulados en este mismo área. Sin embargo, en el Concilio de Calcedonia, en el 451, se hizo una respuesta muy clara y él decía y declaró que Cristo es una persona con dos naturalezas. Homoousios, que quiere decir de la misma esencia con Dios, y homoousios con la misma esencia de la humanidad. Mira lo que dice ahora. Sin confusión, sin cambio, sin división y sin separación. Sus naturalezas son sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación. Es importante estos puntos, hermanos. Pasamos a la siguiente diapositiva. Me gustaría decir que la sana doctrina provee un sólido fundamento histórico. Mirad, continúa la historia de la fidelidad de Dios. Porque tenemos que entender la historia, hermanos. Tenemos que tener una historia fidedigna, una historia fiel. Porque aquel pueblo que tiene una historia fiel de las Escrituras es un pueblo que se halla en las Sagradas Escrituras y registra la vida progresiva y la obra de Cristo en el mundo. Si nos desviamos de la historia, si nos desviamos de la Escritura, vamos a tergiversar, vamos a cambiar y vamos a cambiar el sentido de lo que está escrito y de lo que Cristo hizo por nosotros. Segundo punto, nos recuerda de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. Deuteronomio 8:2. Siguiente punto nos ayuda a iluminar y a clarificar lo que creemos. Es importante conocer la historia, hermanos, porque nos ayuda, nos ilumina, nos clarifica lo que creemos, proveyendo un contexto para evaluar nuestras creencias y nuestras prácticas. Pues parece que
como dije antes, no existen nuevas herejías, sino las antiguas disfrazadas de nuevas. Lo repito, no existen nuevas herejías, sino las antiguas disfrazadas de nuevas. Cuarto, es el antídoto contra el error. Nos da consejeros, nos guía a seguir a Cristo como lo hicieron nuestros padres. Quinto, promueve nuestra madurez espiritual y una súplica de corazón a Dios para que nos ayude a reformar y avivar su iglesia conforme a lo que estableció en su perfecta voluntad. Pasamos diapositiva. Me gustaría hablar ahora de la comunión. La comunión es una receta para la comunión auténtica. Pasamos diapositiva. Qué importante es tener una buena koinonía, una buena comunión. El término compañerismo o comunión significa asociación cercana con una persona. Es decir, tenemos una asociación con el Hijo, con el Espíritu Santo y con el Padre. Y no solamente con eso, sino también con los otros hermanos del pacto. Podríamos leer con el Hijo, fiel es Dios, como dice en primera de Corintios 1:9, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Con el Padre podríamos decir lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo, dice en primera de Juan 1:3. Y lo siguiente, hermanos, es que podemos tener comunión con los hermanos del pacto. Mira lo que dice Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Qué importante es tener comunión con el Hijo, con el Espíritu, con el Padre y con los hermanos. Pasamos hacia adelante. Para tener una buena comunión tenemos que tener ciertos puntos. Lo primero es congregarse unos con otros, cultivar mostrando un espíritu lleno de gracia unos con otros, por medio de conversaciones santas unos con otros, cantar juntos, evitar comunión con los injustos, celebrar la cena del Señor correctamente, alentarnos y ayudarnos unos a otros y orar unos por otros. Así es como podemos crear una comunión en relación cercana, con las cosas y con los grupos. Pasamos a diapositiva. Me gustaría estar concluyendo con estos apartados de que la Iglesia se santifica en una unidad exclusiva y perfecta. Pasamos a diapositiva. La santidad y la vida cristiana podemos decir que es la jornada diaria de fe, hermanos. Nadie es salvo por predestinación individual. Todos somos salvos al responder en fe a la gracia universal de Dios. La Biblia nos enseña la seguridad eterna incondicional. Cada persona vive por fe obediente en Cristo. Si los cristianos permanecen en fe, tienen la seguridad de la vida eterna, pues ninguna fuerza externa les puede quitar su salvación. Pero es importante permanecer pegados a la vid verdadera. Pasamos diapositiva. Varias disciplinas que son íntegras en la vida cristiana. Pasamos diapositiva. Qué importante, hermanos, son estos 4 puntos. Y con esto ya voy a estar concluyendo. Qué importante es la oración, el estudio bíblico, la asistencia fiel y sumisión al liderazgo piadoso y el ayuno. Para hablar de la oración me gustaría citar unas cuantas frases que tengo apuntadas. Y podríamos decir, hermanos, que Dios tiene un océano sin límites en respuesta al más débil susurro del más abatido santo, si tan solo sale de un corazón contrito, humillado y limpio. Cameron Thompson dijo lo siguiente: la oración es el acto de presentar nuestra impotencia y la de otros en el nombre del Señor Jesucristo ante los amorosos ojos de un Padre que sabe, comprende, cuida y contesta. M. Bounds, otro escritor, dijo: la oración es lealtad a Dios, el no orar es rechazar a Cristo y abandonar el cielo. Una vida de oración es la única vida que cuenta en el cielo. Otros escritores, hermanos, como Moody, un escritor muy conocido, dijo: la oración que prevalece, en el libro La oración que prevalece, dijo: hemos de pedir con humildad de un mendigo, buscar con la diligencia de un siervo y llamar con la confianza de un amigo. Y para broche final de la oración, hubo un obispo llamado Hall, el cual era un obispo muy serio y muy sincero, y dijo unas frases maravillosas. Dijo: si al disparar una flecha tiramos de la cuerda del arco, solo un poco la flecha no irá muy lejos, pero si tiramos de ella hasta la punta, la flecha sale rauda y acierta en el blanco. Lo mismo la oración. Si la musita en labios soñolientos se cae a los pies. Si es lanzada por un
deseo ferviente va a parar al cielo atravesando las nubes. No es la aritmética de nuestras oraciones lo que vale. O sea, cuando decimos ni la retórica de nuestras oraciones, cuán elocuentes son, ni la geometría de nuestras oraciones o largas que son, ni la música de nuestras oraciones, lo dulce de nuestra voz, ni la lógica de nuestras oraciones, lo bien trabado que tengamos los puntos a la hora de exponer, ni el método de nuestras oraciones, lo bien organizadas que estén, ni aun la teología de nuestras oraciones. La buena es la doctrina en que se basa. De todo esto Dios se preocupa muy poco, ni tampoco mira si las rodillas del que ora tiene callos, como dice Santiago, y lo demostraba en su asiduidad en la oración, ni de Bartolomé, que dice que 100 oraciones por la mañana y 100 oraciones por la noche de nada servirían si no lo hacemos con un fervor en el espíritu. Necesitamos orar, sí, pero necesitamos hacerlo en el fervor del espíritu. El siguiente punto es el estudio bíblico. Necesitamos estudio bíblico, como he estado trazando antes en las doctrinas, para conocer la verdad, hacer la voluntad de Dios, vencer la tentación y meditar y aprender en la palabra de Dios. Necesitamos tener una asistencia fiel a la Iglesia y su misión, al liderazgo piadoso. Necesitamos tener comunión, instrucción, alabanza y partimiento del pan los unos con los otros. Y por último, el ayuno, hermanos. Necesitamos el ayuno porque el ayunar no gana el favor de Dios, ni tiene el propósito de castigar el cuerpo, pero nos ayuda a disciplinarnos, a enfocarnos en nuestras prioridades y acercarnos más al reino espiritual. En conclusión, hermanos, me gustaría que mirases la última diapositiva, lo que tengo escrito, y tengo escrito que la iglesia que busca la santificación por medio de la práctica de la oración, de la lectura y del ayuno, se convierte en una iglesia de personas de intimidad, que mediante la persistencia da resultado una iglesia de integridad. Necesitamos a la santificación para tener intimidad, persistencia, integridad. Pues sin más, hermanos, hasta aquí esta clase, aquello que quería compartir, lo que Dios había puesto en mi corazón, dar gracias a los que habéis estado en este directo y a aquellos que vayan a escuchar en diferido, que Dios os bendiga poderosamente. Sin más, un abrazo y que Dios os bendiga.